Hola, soy Yolimandra Ramírez Herrera y hoy les estaré hablando sobre la estadística descriptiva y sus elementos. Para empezar, tenemos dos tipos de medidas. Son medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. Las medidas de tendencia central permiten conocer dónde está el centro del conjunto de datos acomodados en orden de magnitud. Es una descripción adecuada de los datos. Entonces, entre esta encontramos la mediana, la media y la moda. La media aritmética es el estadígrafo más utilizado y expresa el promedio o punto central en una distribución de datos, sea esta inteligencia, peso, talla, edad, etc. Y siempre que los datos estén agrupados con intervalos de clase, se expresa mediante el símbolo X. La media se utiliza solamente en datos agrupados en escalas de intervalo y carece de significación para variables medidas en nivel nominal u ordinal. La media es la más utilizada, la más común y emplea toda la información disponible. Es el promedio aritmético. La desventaja es que los datos atípicos o valores extremos la pueden afectar. La media se calcula mediante la siguiente fórmula. Así se calcula y esta es la simbología. Entonces el X es punto medio de clase, la F sub I, frecuencia de clase, producto de punto medio y frecuencia. Esta es la sumatoria de Fx y la N es el número total de frecuencia. Ahora, la mediana. Es el punto o la clase que contiene el 50% de las observaciones por debajo y arriba. La variación de los extremos no ejerce ninguna influencia sobre la mediana. Se expresa mediante el símbolo ME o MD y se calcula mediante esta fórmula. En donde LI es el límite inferior de intervalos de clase de la mediana. La N es el número total de datos. La F, frecuencia acumulada de intervalo de clase que antecede al intervalo de clase de la mediana. La FMD, frecuencia absoluta de intervalos de clase de la mediana. Y el C es el ancho de intervalos de clase de la mediana. Podemos decir que la mediana tiene como objetivo reflejar la tendencia central de la muestra del conjunto de datos. Hace énfasis en el verdadero centro del conjunto de datos, sin estar influido por los valores extremos. Tiene la ventaja que es fácil de calcular en conjuntos de datos pequeños. Por ejemplo, al trabajar con una muestra de poblaciones en general, las medidas de las muestras no varían tanto de una muestra a otra como las medianas. Entonces, si se intenta estimar o aproximar el centro de una población con base en un valor de la muestra, la media es más estable que la mediana. Por tanto, una media de la muestra probablemente esté más cercana de la mediana de la muestra a la media de la población. La moda. La moda es una serie de datos, es el dato que más frecuencia tiene y se simboliza con MO. Ejemplo, entonces este es un conjunto de datos y podemos ver que el dato que más se repite es el 11. Entonces podemos decir que la moda sería el 11. Cuando se trabaja con datos agrupados se requiere utilizar la fórmula de Pearson, que es esta. Podemos decir que no siempre existe la moda y que cuando existe no es necesariamente única. Entonces son los valores que ocurren con más frecuencia. Podemos dar un ejemplo, es que si estoy utilizando las notas de un grupo de estudiantes, la moda me sirve para observar qué notas han sacado con más frecuencias. La media para saber si la mayoría aprueba o no. Y así no se conozcan todos los datos, se pueden asegurar ciertas cosas. La moda es el menos utilizado de las tres. En conjunto de datos pequeños, su valor no tiene casi utilidad. Sí existe, solo en el caso de una gran cantidad de datos tiene un sentido significativo. Tiene dos ventajas. La primera es que no requiere cálculo y la segunda que se puede usar para datos cualitativos y cuantitativos. Bueno, las medidas de dispersión. Entonces, es lo mismo que las medidas de variabilidad. Es la dispersión de los datos. La varianza permite conocer cómo se dispersa la observación de datos del promedio. Entonces, entre estas encontramos el rango, la desviación estándar y la varianza.
La varianza se define como la sumatoria de los cuadros de la desviación con respecto a la media aritmética y se simboliza con V o con este símbolo, con el sigma. Y se calcula así. Esta es la varianza de la población. Entonces esta es la fórmula y así, varianza de la población. La X es el término del conjunto de datos. Esta significa la sumatoria. Esta es la medida de la población y la N es el tamaño de la muestra. Entonces, la varianza considera la posición de cada observación en relación con la medida de la muestra. Esencialmente es el promedio de los cuadros de la desviación de las observaciones de su medida. Ejemplo, entonces podemos decir que un conjunto de peso de las personas con la varianza puede establecer si la mayoría de los datos está cercano a la media, una varianza pequeña, o si está muy alejado, es decir, si hay una dispersión alta, es una varianza grande. La desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, así que conociendo la varianza podemos estimarla fácilmente. Este es su símbolo, es el sigma, y la fórmula es esta. También hablamos del rango. Bueno, el rango podemos decir que si la población es grande, no brinda información sobre la variabilidad de los datos, pues considera solo los valores extremos y no nos dice nada acerca de la distribución de los valores intermedios. Pero tiene algunas aplicaciones útiles. Se utiliza para las tablas de control, intervalo específico para control de producción. Bueno, y por último, doy respuestas a pregunta. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa cuando se trata de manejar herramientas estadísticas? Entonces, como podemos ver, la investigación cuantitativa está orientada principalmente a la recolección de datos. Y en el informe final lo que podemos ver es reflejado los datos sin ninguna otra información adicional. Es solo los datos de recolección durante la investigación. Y la investigación cuantitativa se dedica a recoger, a procesar y a analizar datos numéricos sobre variables determinadas. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención.